Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de y enfermedad. no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en y mí me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera y fructífera poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta. mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, Nunca. nunca, Nunca. nunca más Nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Vamos a ir a Romanos. Vamos a terminar con este resumen que estábamos haciendo. Capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Recuerdo que varios maestros repetían algo que es un error tremendo, interpretar ciertas partes oscuras, le dicen ellos, ¿no? Partes que no son tan claras, que son un poco ambiguas en la escritura, con otras partes, con otros textos ambiguos. Hay partes de la escritura que son contundentes, que son tajantes, que son claras, ¿okay? Que no resisten, no requieren mayor análisis. Hay partes que no son ningún misterio. Hay personas que a veces hablan de la voluntad de Dios, o quién conocerá su voluntad. No, es que pueden haber aspectos de la voluntad de Dios particular para la vida de cada uno que, son partes que vamos a ir descubriendo, que vamos a ir conociendo, pero su voluntad en general para la humanidad no es ningún misterio. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, eso no es ningún misterio, eso está allí. Y a la luz de esas partes contundentes y claras, es que se deben interpretar otras. Aquellas partes en las que pareciera insinuar algo diferente. O sea, si la voluntad
del Señor, y Él lo dice en diferentes partes y lo dice claramente, es que quiere salvar a la humanidad, no tiene mucho sentido de que lo complique después, ¿no? O sea, yo quiero que todos sean salvos, pero ¿saben qué? Tienen que subir al monte Everest, ¿no? No lo van a hacer todos. Y otra parte donde dice, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ahora, yo no soy universalista, ¿ya? Los universalistas son aquellos que creen de que ya toda la humanidad ha sido salvada, ¿no? Que cuando Jesús murió en la cruz, todos nacen ya con esa salvación activada. Nosotros sabemos que sí, que Jesús murió por toda la humanidad, pero que el regalo de salvación es algo que se recibe de manera personal. O sea, Dios no lo impone. Cada uno tiene que tomarlo, y eso está en el mismo texto, ¿no? Un versículo antes, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si bien Él murió por los pecados de toda la humanidad, para activar eso en la vida de cada uno, para recibirlo de manera personal, hay que aceptarlo conscientemente. No es que nacemos y llegamos a este mundo y ya hemos sido salvados porque Él ya murió. Que hay gente que cree eso, pero esa creencia no se ajusta a lo que las Escrituras nos enseñan. Si no, no diría que lo confieses, que tienes que creer en el corazón para ser salvo. No lo diría. No mencionaría esto si ya naciste con la salvación activada. Y continúan. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es ese nombre? Jesús vino a revelarnos un nombre de Dios que no conocía. La gente lo llamaba el Señor y lo es. Lo llamaba el sanador y lo es. Lo llamaba el proveedor, ¿no? Lo llamaban Jireh, Rafa, Adonai, y Él es todas esas cosas. Pero claro, nadie lo había visto como Padre, y Jesús vino a revelar ese nuevo nombre de Dios, Abba. Yo he escuchado a algunos maestros, y lo pongo entre comillas porque la gala que hacen de su ignorancia es ya vergonzosa. Eso que andan diciéndole a Dios, papito, ¿qué cosas creen que el Señor? Pero ese es el nombre que Jesús vino a revelar. Jesús no vino a revelarnos a Dios solamente con el título de Padre, ¿no? Un rango. Vino a revelarlo como papito. No solo como un padre distante, sino como un padre amoroso, cariñoso, cercano, perdonador. Muchas de las parábolas que contó mostraban esas características en Dios. Que ahora haya gente que se enoja me hace pensar seriamente si oyen la voz de Dios o qué voz están oyendo. Pero, si bien ese es el nombre que Él nos reveló, todo aquel que invocar el nombre del Señor, Padre, no, ¿qué nombre es? No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de el Padre, no, de Adonai, no, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y ya sé que por ahí saldrá uno que otro judaizante y dice, no, Jesús, es Yeshua, tú tienes que pronunciar bien su nombre. No, acá le decimos Jesús y él lo entiende. Gracias a Dios, si ellos no han entendido todavía, Dios es bastante tolerante y bueno como para entender. Además, Él desde siempre quiso un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Bueno, pues su nombre no se pronuncia bien en toda lengua, no se pronuncia igual en todas las lenguas. Los judíos reclaman, ¡ay, Yeshua! Porque ya, está bien, y es bueno conocerlo y saber, el nombre significa salvación, y entonces cuando habla de salvación están mencionando su nombre, ok. ¿Sirve conocer eso? Claro que sí. Pero tampoco es que si no sabías eso, entonces realmente no eres salvo, no. Hemos estado adorando ahora y cantando canciones hermosas y mencionando diferentes nombres de Él, ¿no? Hemos estado llamándolo Jehová, Señor, hemos estado llamándolo Cristo. Y realmente ninguno de esos nombres, si pensáramos de la manera que esta gente quiere que pensemos, ninguno de esos nombres sería correcto mencionarlo. No sería correcto porque Cristo, ya les expliqué alguna vez, es la traducción al griego de Mesías, pero no tiene nada que ver la palabra Cristo con la palabra Mesías. Es como lo tradujeron, pero no tiene nada que ver. Sencillamente porque en la cultura griega no había la figura de ungir a alguien importante como lo había en la cultura judía. Era algo que no se planteaba, no se observaba. Los reyes griegos, los sabios griegos, no eran ungidos por nadie, simplemente aparecían. Tomaban el poder por las armas, por la fuerza, no había una cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían un solo Dios. Entonces uno podía ser favorecido por Marte, otro por Júpiter, otro por Neptuno y no les daba ninguna ventaja. En cambio, Israel, al tener un solo Dios, era diferente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian ley. No dice que sean hermosos los pies de los que llevan ley. No dice que sean hermosos los pies de los que comparten cualquier doctrina o religión. Dice de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Hay gente dentro del ministerio que está muy confundida, que no terminan de entender cuál es el llamamiento. No es nuevo. Juan y Jacobo estaban con Jesús y no entendían de qué espíritu eran. No los quisieron escuchar en Samaria. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que consuma todos estos? Jesús volteó, los miró y dijo, ustedes no saben de qué espíritus son. No han entendido todavía, ¿no? No he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo. Ellos no quisieron escuchar a Jesús. Pero esa gente, años más tarde, escuchó a Felipe. Y Felipe incendió Samaria, no como la querían incendiar Juan y Jacobo, la incendió con el Evangelio. Hizo cantidad de milagros, actividades. Y luego Pedro y Juan, el que le había querido prender fuego años antes, fueron allí a bautizar a las personas en el Espíritu Santo. Yo recuerdo a un pastor muy conocido, que no voy a decir su nombre, que lo reconozco como un hombre de Dios. Para mí
es un hombre de Dios, tiene una congregación importante, pero recuerdo que él decía que él tenía el espíritu de Juan el Bautista. Hermano, Juan el Bautista ya murió y le cortaron la cabeza por algo. Por algo le cortaron la cabeza. El trabajo de Juan el Bautista era preparar al pueblo para la venida del Señor. Una vez que el Señor llegó y él mismo dijo, el que viene después de mí, del cual no soy digno de atar el calzado, se le acercaron los fariseos y le dijeron, ¿no? Dinos directamente, ¿tú eres el Mesías? No, no son. Entonces, ¿quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Ellos lo entendieron clarísimo porque eso estaba profetizado. Voz que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová. Si alguna vez esa parte, grábensela. Si alguna vez los testigos de Jehová, con sus juegos de palabras que tienen, le dicen, es que en la Biblia en ninguna parte dice que Jesús sea Dios. Bueno, ese texto que habla de Juan el Bautista es uno de los textos donde llaman a Jesús Dios. Porque el texto dice claramente, voz que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová. No hay error. Todo el mundo sabe quién era esa voz que clama en el desierto. Y a quién le preparó el camino esa voz. Entonces ellos pueden decir, no hay una parte donde diga que Jesús es Dios. Sí la hay. Leen. Voz que clama en el desierto, prepara el camino de Jehová. ¿A quién le preparó el camino a Juan? A Jesús. Entonces sí dice que Jesús es Jehová, es Dios. Y así hay otras, ¿no? Nadie dice que el Espíritu Santo sea Dios. Vas a Romanos. Cuando Ananías y Zafira, cuando Pedro les habla y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para engañar al Espíritu Santo? Y luego continúa diciendo, no has engañado a los hombres, sino a Dios. ¿A quién habían engañado Ananías y Zafira? Al Espíritu Santo. ¿A quién le dijo Pedro que habían engañado? A Dios. Está ahí en la Escritura. Ellos han modificado algunas partes adrede, como el capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero hay partes que no han podido cambiar, que siguen allí. Volviendo. Entonces, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando Jesús nació, apareció un coro de ángeles cantando en el cielo. ¿Y qué es lo primero que salía de su boca? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad de Dios a los hombres. En las tarjetas de Navidad ya esa frase la han terminado cambiando, ¿no? Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No, no dice eso. ¿Por qué no dice eso? Porque no hay hombres de buena voluntad. Que el romano va a decir que no es justo ni uno. No hay hombres de buena voluntad. Dios es el único que tiene buena voluntad. Paz, buena voluntad de Dios a los hombres. De los que anuncian la paz. O sea, ¿qué es lo que estamos anunciando entonces? A Jesucristo. ¿Qué es anunciar la paz? Anunciar a Jesucristo, anunciar las buenas noticias. Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? La religión no parece algo malo. ¿Cómo podría ser malo algo que los hombres crearon para tratar de ser mejores? ¿Cómo podría ser eso algo malo? Porque el resultado es totalmente opuesto a lo que se supone que busca. La religión no acerca a la gente a Dios, la aleja. Cualquiera
Por eso es que Jesús, venían los pecadores y había palabras de misericordia para ellos. Pero cuando venía la gente religiosa, les mostraba lo lejos que estaban de Dios. Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Quería ganarla. No le decía qué debo hacer para recibir, qué debo hacer para ganarla. Cumple los mandamientos. Todos los he cumplido desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta. Toma todo lo que tienes y véndelo y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y se fue. Ninguno de ellos era realmente tan bueno como pensaba. Ese es el problema con la religiosidad, que hace que la gente se engañe y piense que son mejores de lo que en realidad son. No los acerca a Dios, termina alejándolos. ¿Qué hizo Adán cuando descubrió que había pecado? Tomó hojas y trató de cubrirse. El pastor Kenneth Copeland dice algo que a veces no reparamos, ¿no? Dice, se hizo delantales de hoja. ¿Ustedes se imaginan lo que fue eso? A ver, pensemos un ratito. No sabía coser. ¿Qué hizo? Agarró unas hojas, pero ¿qué hizo? No sabía coser. No sabía exactamente qué es lo que tenía que tapar. Solo cogió unas hojas para tratar de taparse y las juntó allí como... Era un desastre lo que hizo. Un completo desastre. Él pensaba que estaba logrando igualar lo que antes lo cubría. ¿Qué era lo que lo cubría antes? La gloria de Dios. Y él lo estaba tratando de reemplazar con hojas. Así funciona la religiosidad. Trata de reemplazar la gloria de Dios con algo tan bajo, tan inferior, que es insultante. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y sigue diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Recuerdo que conversaba con algunos hermanos y yo sé que en algún momento de nuestra vida en Cristo todos llegamos a un punto en el que nos sentimos que estamos quedándonos cortos. O sea, sí, la palabra dice esto, pero yo ya lo intenté y no ha funcionado. Entonces, ¿qué puedo hacer, hermano? Yo ya lo dije, lo hago, pero no basta con saber, ¿no? Digo, tienes toda la razón del mundo, no basta con saber. Hay que creer. Que yo sepa algo no significa que lo crea. Por ejemplo, ¿no? Yo sé, la OMPE va a proclamar a los candidatos que pasan a segunda vuelta. Todos nos vamos a enterar y saber. De ahí a que creamos que realmente esos dos eran, es otro tema, ¿no? No siempre la gente termina creyendo lo que sabe. Todos tenemos que tomar la decisión de creer, porque siempre va a haber algo. Es que, hermanos, al final de cuentas, todo se trata de fe, de creer. Tú puedes tener evidencias respecto a algo. Van a haber razones, van a haber versiones en contra de ello. La decisión de a quién
tú le vas a creer, la tomas tú. No, es que yo quiero que Ok, a veces podemos tener dudas legítimas, o sea, ignoramos ciertas cosas, no entendemos. Cuando es algo honesto, Dios no tiene problemas en responderlo. Ya vimos, ¿no? María, viene el ángel y le dice, ¿cómo será esto? Le dice, no conozco varón. Y el ángel empieza a explicar, bueno, el Espíritu del Señor va a venir sobre ti, te cubrirá con su sombra, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Mira a tu pariente Elizabeth, la que decían estéril, ya está en el 6º mes. O sea, cuando no entiende algo y es genuinamente que quiere entenderlo, o sea, no es que estoy poniendo una excusa, sino que quiero entenderlo para poder creerlo, Dios no tiene problema en dar respuestas. Pero cuando la gente está usando excusas para no creer, hermano, creer es una decisión al final de cuentas. Y les anticipo algo, se necesita más fe, ¿ya? Realmente se necesita mucha más fe para creer. Vamos a ir a lo más simple, a lo más básico, ¿ya? Para creer en la evolución que para creer en el diseño divino. Necesitas más fe para creer en la evolución, porque para que la evolución sea real y funcione, te tienes que haber tirado al suelo todas las leyes científicas una y otra y otra y otra y otra vez. No solo una vez, no solo una coincidencia, te tienes que haber tirado todo el tiempo. Leyes de física, leyes biológicas, leyes genéticas, todas las leyes te las tienes que haber estado tirando al suelo. O sea, para poder creer, ¿no? Fundamentar la teoría de la evolución. Es como ver un carro en medio del desierto y pensar de que se ensambló solo. De que eso fue el viento que trajo una parte de metal y que con la luz del sol de repente se derritió, tomó esa forma y vino otra plancha y se pegó allí y entonces se construyó un auto solito por sí mismo de la nada sin la intervención de nadie. Si alguien cree eso, si alguien al ver esto tan ensamblado así no piensa, no, esto alguien lo ha hecho, esto alguien lo dejó aquí, sino que piensa, oh mira lo que hizo el viento y no, pues, eso no lo hizo el viento. Eso no es producto de la erosión. Eso fue construido. No solo en metal, los asientos de cuero, ¿no? La puerta, tantas coincidencias, ¿no? Y que justo un tornillo volara, ¿no? y se enroscara en una parte, no seas abusivo. Bueno, más absurdo aún es creer en la evolución, ¿no? Es más fácil creer en eso, en que un auto se hizo a sí mismo solito de la nada. Son menos la cantidad de probabilidades, es más sencillo que eso ocurra a que la evolución sea factible. Porque de nuevo, te tienes que tirar abajo todas las leyes científicas, físicas, biológicas, te las tienes que tirar abajo una y otra y otra y otra vez. Para empezar, de materia muerta tienes que producir vida. Luego, de seres unicelulares tienes que producir seres con múltiples células. ¿Sí? Y vas a la biología a ver qué tan factible es eso. No es factible. Lo que la ciencia te enseña es que todo tiende a la degeneración, no al perfeccionamiento. La gente aduce, seguramente estos creyentes, no son ni científicos, estos creyentes piensan que el tiempo todo lo arregla. No, el tiempo no arregla un cuerno, el tiempo no arregla nada.
Lo que produce el cambio es que en ese tiempo que pasa, uno va cambiando y va tomando otras decisiones. Eso es lo que hace que haya un cambio. Pero si el tiempo pasa y nosotros seguimos haciendo lo mismo, bueno, Einstein decía, ¿no? La definición de locura es hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. No va a pasar. Si sigues haciendo lo mismo, ¿qué resultado vas a tener? El mismo. Pero bueno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Claro que han oído. Pero el tema es este. Es por el oír y el oír. Y el oír. Y el oír. Gloria a Dios, benditos aquellos que con haberlo oído por única vez se les abre, se les ilumina, tienen una epifanía, una revelación y de inmediato se forja toda la fe en su corazón y son capaces de creerlo y toman las promesas de Dios. Bendito, ¿no? Bendecido, hermano. Pero usualmente no ocurre de esa forma. Usualmente ocurre que la gente lo escucha una vez, pasa un tiempo, lo vuelve a oír, pasa otro tiempo, lo vuelve a oír. Y en un momento eso que oyó muchísimas veces, como un popcorn en la olla, y ¡pum!, revienta, se abre y lo entiendes. Y te cae la ficha, ¿no? Te cae la moneda. ¡Wow! Eso era. Se juntan las neuronas espiritualmente hablando. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo, esto decía Dios, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Con pueblo insensato. Con pueblo con falta de sensatez. ¿Qué es la sensatez? No dice con pueblo falto de sabiduría. No dice con pueblo falto de inteligencia. Dice con pueblo insensato. ¿Qué es la sensatez? El sentido común. O sea, no necesita ser sabio, no necesita ser inteligente siquiera para tener sentido común. Pero el sentido común, el día de hoy, es el menos común de los sentidos. Es increíble cuánto la gente ha perdido el sentido común en estos días. ¿No me crees? Mira un ratito el mundo, métete un ratito a redes sociales y mira todas las sandeces que están pasando. Gente que se cree animales, sí, esta moda que ha surgido ahora. No, eso no viene de ahora, eso viene desde los 90, desde antes. Y es más, si revisas desde antes, gente confundida, vistiéndose de animales, creyéndose animales, hace tiempo que viene eso, que se juntaban ahí, eso viene pasando hace un buen tiempo, que recién lo están haciendo, se han puesto a colgar varios reels y a darles un poco de luz, pero eso en realidad hace tiempo que un grupo de personas, así como algunos se visten de animes y todo, hay gente que se viste de esa forma. Pero ¿qué tan inteligente es eso? Basta ver los videos para darse cuenta que no tiene ningún sentido común. Están por la calle caminando así y pasan los perros de verdad y los ven y van y los muerden. Porque los escuchan ladrar y todo, y dentro de los perros está el poner una jerarquía. Van y los muerden.
Y ellos están ahí, wow, wow. Ningún sentido común. Ninguno. Y eso es lo más inocente. Dentro de todas las tonterías que se hacen en el mundo, es una de las más inocentes. De las menos tóxicas, porque al final de cuentas afecta básicamente al individuo que está allí. Pero hay otras cosas que afectan a mucha más gente. Con pueblo insensato. Sí, el mundo hace rato que perdió la brújula, que perdió el sentido común. Hace rato que vivimos en un mundo donde la estupidez se recompensa y la inteligencia se castiga. Marco Aurelio de Negri era un hombre muy inteligente, muy inteligente. En su programa solía hablar de diversos temas, pero con fundamento, con base. El tipo era un ratón de biblioteca, se la pasaba leyendo. En su vida, a lo largo de los años, lo que le pagaban en todos los años que estuvo en televisión, lo que ganó no igualaba lo que gana hoy uno de estos chicos en estos programas, ¿no? Estos chicos que pasan su día metidos en el gimnasio y que están después atornillando, ¿no? Enroscando tuercas en tornillitos, y por esas tonterías y hablar y mal uno del otro les pagan fortuna, ¿no? En un año estos tipos ganan más de lo que el otro señor ganó en toda su vida. ¿Cuál es el mensaje? No necesitas leer. Grábate haciendo alguna estupidez, vete al gimnasio, muéstrate semidesnudo donde sea y ya está. Y muchos caen en esa trampa. Lo que no les dicen es que una vez que vendes tu imagen, tu reputación, no importa qué tanto dinero te paguen, no lo vas a recuperar. Como dice, hazte fama y échate a la cama, ¿no? Eso es lo que no le dicen. Va a ser muy directo lo que voy a hablar, pero ya lo he visto varias veces en redes con diferentes personajes. Chicas que durante su juventud la sedujeron para que hicieran videos para adultos, o sea, pornografía, y aceptaron, y después se retiraron, y después han querido tener familia y quieren que todos los videos que hicieron se borren. Ya no se puede. Porque tienen miedo de que sus hijos algún día vean esos videos. No se puede. Porque aunque la empresa que les pagó en su momento para explotar su imagen, milagrosamente, ¿no?, quisiera dejar de seguir ganando el dinero que ganan a costa suya y retirar a los videos, ya los copiaron, ya los hicieron cortos, ya los modificaron y ya están flotando por internet y van a seguir flotando forever and ever. Pero claro, esa parte no se las dijeron y el dinero que cobraron en su momento no les alcanza
para borrar lo que hoy quieren borrar. Esa es la parte que no les cuenta a la gente, ¿no? Que si vendes tu reputación, no importa el dinero que te paguen, no va a ser suficiente. No va a haber manera. Y entonces hoy hay gente haciendo, estupideces en las redes, ¿no? Grabándose. Y más tarde, cuando se den cuenta del ridículo que hicieron y quieran borrarlo, va a ser bien difícil. Porque si alguien lo vio y lo descargó y hasta lo convirtió en un meme, eso ya no se borra. Esa es la parte que no ven. Con pueblo insensato. Y sí, o sea, el mundo, comparativamente hablando, o sea, si Israel está mal, el mundo está peor, ¿no? Si Israel estaba mal, el mundo estaba peor. Ah, claro, el mundo hoy en día, pero en ese tiempo no era así. Pues, por favor, estamos hablando... En ese tiempo estaba en todo su apogeo la cultura grecorromana. Mucha de la corrupción que vemos en el mundo hoy en día todavía está en pañales comparando a los niveles a los que llegaron los griegos y romanos. Todavía no llega. Se ven cosas horribles hoy en día, pero en ese tiempo se veían cosas espantosas. Y estaban súper normalizadas. Y no es que haya uno que buscar, ¿no? Y rascar ahí en libros y en tomos ocultos. No, están ahí, es historia conocida, es historia fácil de ver. Toda la corrupción, toda la perversión que había en esas culturas. Entonces, el mundo de hoy no está tan lejos del mundo del tiempo de Jesús. Con pueblo insensato os provocaré a celos. Con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Claro, porque Israel se observaba a sí mismo esforzándose, intentando agradar a Dios, cumpliendo las obras de la ley, pero no terminaban de darse cuenta del propósito de la ley. La ley solamente estaba allí para mostrarles una verdad indubitable. Eran pecadores. Una vez que entendieran esa lección, el trabajo de la ley concluía y empezaba la gracia. Pero ellos no querían. El problema con la gracia y la razón por la cual hasta hoy en día a mucha gente le cuesta recibirla es porque la gracia no quita toda jactancia. Otra forma de entender la gracia, misericordia, pero ya lo dijimos la semana pasada, para que la misericordia se active, son dos palabras: cordialidad de parte de Dios y miseria de parte de nosotros. Entonces, para que pueda fluir la misericordia, empieza porque nosotros nos asumamos miserables, necesitados, incapaces. Y a la gente en el mundo se le enseña que tú eres mejor, que eres más maduro, que eres más confiable cuanto más autosuficiente seas. Pero en Cristo Jesús, cuanto más dependiente seas de Dios, más maduro, más fuerte, más confiable eres. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Palabra clave: no. No lo buscaban, no preguntaban por él, a ellos se les manifestó.
¿Por qué no a tu pueblo que sí te estaba buscando? ¿Por qué no a tu pueblo que sí lo estaba intentando? Pero acerca de Israel, aquí está el tema, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Rebelde y contradictor. Esa es la razón por la que Dios prefería tratar con estos insensatos, con estos corruptos, con estos libertinos, con ese mundo, que tratar con su pueblo que supuestamente buscaba agradarles. Dios prefería tratar con gente insensata porque al menos tenían esa disculpa. No tenían sentido común, o sea, al menos tenían esa excusa. Es tonto enojarte con un tonto. Enojarte con un animal porque no te termina de entender es tonto. Es un animal. O sea, obvio, ¿no? Imagínate que tú le empieces a decir, muy bien, perro, ven. Mira, quiero que a las 10 de la mañana vas a salir, vas a abrir tu puerta, vas a ir a hacer tus cosas afuera y el perro te va a mirar. ¿No te va a entender lo que le estás hablando? Se les puede entrenar. Ellos tienen inteligencia, tienen instinto, una inteligencia muy limitada, pueden entender ciertas cosas, ¿no? Órdenes cortas, directas, sal, siéntate, una palabra. Pero si tú vas a empezar a darle toda una frase, un discurso, no te va a entender. Es un animal. ¿Te podrías enojar con él por no entenderte? No, claro que no, no tiene la capacidad que tenemos nosotros. No te vas a enojar con él. Igual, Dios no se enojaba con la humanidad porque ellos no sabían. Ya lo vimos, manda a Jonás a predicarle a Nínive, capital del imperio asirio. Ya contamos lo que los ninivitas hacían y por qué Jonás no quiso ir. Porque Jonás quería que Dios destruya esa ciudad. Y al final la ciudad termina arrepintiéndose prácticamente sola, porque Jonás va y le dice que van a ser destruidos. Sorprendentemente creen lo que este tipo había hablado. Y cuando se arrepienten, Dios los perdona. Y luego que Jonás se enoja, Dios le dice algo. ¿Te has enojado por la muerte de la calabacera? Sí, me he enojado, mátame todo. O sea, ¿te da pena la calabacera? Sí, me da pena, pues me da pena. Ya. Tú puedes sentir pena a una calabacera, que ni plantaste, ni regaste, que un día salió y al día siguiente murió. A ti te da pena eso. Sí. Y yo no puedo tener pena de esta gente. No puedo tener compasión de gente que no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Le estaba diciendo Dios, esta gente no ha entendido las cosas que ustedes han entendido, no conoce las cosas que ustedes conocen. Si actúan como actúan y hacen las cosas que hacen es porque eso aprendieron. Os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos
a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se cansó? Pues. ¿Se cansó de qué? Se cansó del egoísmo. Se cansó de que no le hicieran caso. Dios siempre apuntó al mundo, siempre. En el pacto con Abraham, en el pacto con Noé, si no lo han entendido, ahí está clarísimo. No era solamente una persona, era toda la humanidad involucrada. Salva a Noé y a sus hijos, ¿y qué es lo primero que les dice? Fructificad, multiplicaos, poblad la tierra. En el pacto con Abraham, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No en ti serán benditas tu familia nada más, Abraham. Entre nosotros nomás. No, todas las familias de la tierra. Dios siempre apuntó a todo el mundo. Ellos no quisieron abrirse a todo el mundo, ellos quisieron guardárselo para sí. Y hubo un punto en el que Dios le cansó su egoísmo. ¿Es tan difícil de creer? No. ¿Hay cosas que pueden enojar a un padre amoroso? Claro que sí. ¿Qué cosa? Que no seamos amorosos. En la parábola en una de las parábolas que contó Jesús, dice, un señor tenía un criado que le tenía una gran deuda y como no pudo pagarle, se la perdonó. Y este criado sale y encuentra a otro consiervo que le tenía una pequeña deuda. Digo, págame lo que me debes. No, perdóname, no tengo ahorita, pero te prometo que te voy a pagar. No, tú ya me tienes todo el tiempo con esta tontería. Y lo metió preso. Y los otros consiervos fueron y le dijeron al amo, ¿no? Oye, mira, tú le perdonaste y este ahí ya metió preso al otro. Porque no le podía pagar. Tú le perdonaste la deuda porque no te pudo pagar. No podía pagártela y por eso se la perdonaste. Y ahora alguien tampoco podía pagarle, pero no lo perdonó. Lo echó en la cárcel. Y el señor vino y dijo, oye, siervo malo, no te perdoné toda esa deuda porque me rogaste y sí, me rogaste. Sí, no tenías que hacer tú lo mismo. Y se enojó. Y le cobró la deuda. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Recordemos de que ellos estaban bajo la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Mientras uno quiera tratar a Dios a través de la ley, quiere acercarse a Dios a través de la ley, va a tener siempre las de perder. Siempre. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Se acuerdan cuando dijo eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué había pasado? Ya había matado a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, le dice a Acab, se queda orando allí para que empiece la lluvia y no venía nada, de repente le dice a su siervo, anda, fíjate, ¿ves algo? No, señor, no hay nada. No. ¿Ves algo? No, no hay nada. ¿Ves algo? Sí, a lo lejos, una nubecita ridícula. Se ve allí a lo lejos. Ya, anda ahí la rey que de una vez vaya a su casa antes que lo agarre la lluvia. ¿Ves esa nubecita? Sí, esa nubecita después trajo un montón y empezó a llover. Y el rey iba en carros. Y Elías empieza a correr y supera a los carros. Más rápido que Quicksilver, que Flash, ¿no? Corrió, adelantó los carros.
Y de repente la mujer de Acab, ¿no? Jezabel, le manda un mensajito, ¿no? Un saludito de la mafia. Vito Corleone te saluda. Le manda un saludo. Así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana tú no estás como uno de esos profetas, ¿eh? Que los dioses me hagan lo mismo que le hicieron que les pasó a mis profetas, si mañana tú no estás como ellos. O sea, que me maten si yo no te mato, como tú mataste a los profetas. ¿Qué hizo Elías? Que acababa de enfrentarse él solito, así, parado y sin polo, contra 800 tipos. Después de recibir la amenaza de una mujer, se fue corriendo. Fue y se escondió en esa cueva. Y allí viene, ¿no? Elías, ¿qué haces allí? Tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Señor, estoy cuidando tu remanente porque han matado a todos tus profetas y yo nomás quedo. ¿Qué le dijo Dios? Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y claro que sí, recordemos algo, o sea, los primeros creyentes fueron judíos, los discípulos eran judíos. Entonces, ¿qué? Vamos a tenerlos allí en una posición especial, Dios tiene un trato diferente con ellos. No, es que dentro de la gracia y de las tratativas de Dios ya estaba todo dispuesto para estas vicisitudes. Dios ya sabía que Israel iba a rechazar al Mesías. Justamente por eso escogió a Israel. Israel le garantizaba fallarse el gol frente al arco en el último minuto del partido. Él no eligió al goleador, al que todas las pelotas las anota, no, eligió al que le garantizaba que cuando se necesitara y estuviera la presión, iba a fallar sí o sí. Y se los dice. Dice, no los elijo por ser el más fuerte de los pueblos, por ser el más poderoso, por ser el mejor. Los elijo por ser el más pequeño, el menor de los pueblos. ¿Por qué? Para que cuando la gente observara, se diera cuenta que realmente era Dios. Dijera, oye, pero estos no pueden haberlo hecho. Ese pueblo han sido esclavos. ¿Cómo ellos van a derrotar a la nación más poderosa del mundo? Con carros de combate, con ejércitos. ¿Cómo ellos van a poder hacer eso? No, su Dios es el que pelea por ellos. Ah, ya, bueno. Tiene sentido. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, o de otra manera, la gracia ya no es gracia y las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan, y hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Por si alguien se preguntaba, ¿y eso que oramos, cuando oramos por las autoridades, de dónde lo sacan? De la Escritura, de los Salmos, hay bastantes de esas. Si revisan todo lo que oramos, son frases ahí, diferentes porciones que están juntadas en esa oración. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen?
En ninguna manera. Pero por su transgresión. Ahora, quiero recordarles algo. Pero, conjunción adversativa, implica que lo que viene a continuación es totalmente opuesto, reemplaza o contradice a lo que se va a hablar después. Es reemplazado, es contradecido por lo que se está hablando después. O como dicen otros, ¿no? Cuando tú estés leyendo un texto y llegas a un pero, ya el pero hizo que todo lo anterior que leíste no interese, no sirva, no importa. Te pueden haber estado halagando, sí, tú eres maravilloso, eres guapísimo, eres así, pero el pero ya manda el cuerno todo lo demás. Pero no importa que seas guapo, no importa que seas que hábil, que esto, que lo otro. El pero canceló, borró todo lo demás. Así funciona el pero. Entonces aquí repasemos en lo que está hablando. ¿Ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que cómo invoca a Dios, Señor, a tus profetas? Solo yo he quedado y procura matarme, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, ¿no? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, entre tropezadero y retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale las espaldas para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero, ¿qué quiere decir pero? Que ese en ninguna manera ya fue. Ya no importa. Está diciendo, no. La de Homero, ¿no? No. Bueno, sí. No importa qué tanto lo negara, el bueno sí ya lo aceptó. Ha tropezado Israel para que cayese en ninguna manera. Pero quiere decir entonces que sí, pues. Porque ya anuló el en ninguna manera. Entonces, ¿ha tropezado a los de Israel para que cayesen? Sí. Su transgresión vino a ser salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección del verbo defecar. No existe un verbo defeccionar. ¿Bien? Defección, dícese de la acción de defecar. Ahora, si alguien no sabe qué es defecar, hay una palabra más fuerte, pero búsquenla en el diccionario. Entonces, ¿fue desechado Israel? No sé. ¿Se desecha lo que se defeca? Nadie lo guarda, ¿no? Nadie agarra y no. ¿Cómo lo voy a botar? Si has defecado algo, sí, lo normal, lo tradicional. Que no lo llevas por ahí mostrándolo, oye, mira, no, lo tradicional es que salió y chao. Jales la palanca. Listo. Entonces, ¿cómo es, hermano? ¿Fueron desechados o no? Porque dice ninguna manera, pero inmediatamente después de ninguna manera dice, pero. Así que el pero hace que de ninguna manera valga nada. Por no decir que valga. En ninguna manera, pero ya pues, en ninguna manera ya no interesa, no funciona. Ya el pero ya lo anuló.
¿Y por qué estás tan seguro de eso? Por el verbo que va a usar después. Entonces, ¿qué exactamente pasó con ellos? Fueron defecados. ¿Se desechó o no? Salvo que te dediques al negocio del abono, usualmente eso uno se deshace. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pero aquí está el kit del asunto. ¿Por qué Dios es tan duro, tan exigente? Es que no es precisamente, y aquí viene, no es que Dios lo haga ejecutivamente, Dios lo permite. Tú tienes la intención, cuando te estás alimentando, ves el manguito, ves el pollito a la brasa, y por tu mente pasa, lo ves en el plato allí, y empiezas a introducírtelo en tu boca pensando, espérate que en un par de horas ya te voy a ver diferente. No, ¿no es cierto? ¿O alguien piensa eso? O alguien mientras se alimenta está pensando, en un par de horas vas a ir camino al mar. No, nadie lo piensa. Ocurre. Porque al final de un proceso de digestión, todo aquello que no fue absorbido por el cuerpo sigue su camino, ¿no? Todo lo que no era proteína, todo lo que no era vitamina, todo lo que no llevaba el oxígeno necesario, todo lo que no produjo ningún beneficio para el cuerpo simplemente lo dejó que siga pasando hasta que finalmente llega y ya no le da ningún beneficio al cuerpo, así que tiene que salir. Ya el propósito que cumplían para Dios se cortó. Pero dicen, si su transgresión es la riqueza del mundo, claro, porque al ellos fallar, al ellos no tomar al Mesías, esta puerta se pudo abrir legalmente al resto de la humanidad. Si ellos lo hubieran aceptado, si se les hubiera prendido el foco, si les hubiera caído la ficha y hubieran aceptado, el resto de la humanidad hubiese quedado fuera. Porque a ellos se les prometió, por ellos vino. Solo pudimos acceder a Él, tuvimos acceso a Él, luego que ellos lo rechazaron. Por eso dicen, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y ya explicamos esto, ¿no? ¿Por qué lo dice de esa forma? Y es literal, y va a ser así, se va a cumplir. Porque el día que ellos finalmente abran los ojos y empiecen a clamar, Él va a aparecer. Porque fue lo que los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este Jesús, así como lo ven irse, así va a volver. El momento en que ellos clamen, Él va a regresar. Y cuando Él regrese, ¿qué es lo que la Biblia nos dice que va a pasar en Tesalonicenses 4, del 13 al 18? Nosotros que quedamos, que no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, eso es lo que va a pasar. En el instante en que Israel
sea restaurado, en que ellos vuelvan a poner sus ojos en Cristo Jesús, es el instante de su venida. ¿Qué será? ¿Qué será? Y su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas. No cometas el mismo error que ellos cometieron. No te ensoberbezcas, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. O sea, si viste que a Dios no le costó, estas ramas no están dando fruto, cortecito aquí, cortecito acá, fuera rama. Esta rama es de otra planta, un olivo silvestre que bueno, está muriendo. Cortecito aquí, cortecito acá, entra rama. Y empieza a producir fruto. No cometas el error de la otra, no dejes de producir fruto. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Claro, va a ser más sencillo aún. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, tenemos que tener clara nuestra posición respecto a ellos y la posición de ellos con respecto a nosotros. Lo que hablábamos al principio, no me sorprende, pero que tantos creyentes no entiendan y se sorprendan de que, ay, mira, cómo están maltratando a estos que están predicando ahí, están parados en Jerusalén, predicando el evangelio, y vienen y les meten un cachetadón, los escupen, les tiran basura, y la gente se sorprende por qué los tratan así. Porque van allá pensando de que los judíos los van a recibir. Oh, vengan, hermanos cristianos, tráiganos su creencia, ¿no? Háblennos de su Jesús, que para nosotros es un blasfemo y un falso Mesías. No te van a recibir con los brazos abiertos. No te ven con un poquito de cariño. ¿Cómo veían a los samaritanos?
los despreciaban. Bueno, así también, con desprecio. Así ven a los cristianos. En cuanto a la fe, en cuanto a nosotros, son enemigos. Pero entonces, Señor, si son enemigos de tu pueblo, ¿por qué tú todavía los amas? Porque en cuanto a los padres, son amados. ¿Por qué? Porque siguen esta gente todavía el ADN de Abraham, y Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le habla a Abraham de su descendencia y usa dos figuras. Le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Pero en otra parte le dice que su descendencia sería como la arena del mar. Una figura está en la tierra y la otra en los cielos. Le estaba hablando de dos tipos de descendencia: la descendencia física y la descendencia espiritual. Nosotros somos herederos porque nos movemos en la misma fe de Abraham. Pero ellos siguen siendo apreciados porque siguen teniendo el ADN de Abraham. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y grábense estas cositas, entienden que cuando Dios le está hablando a los romanos, ¿no?, está haciendo una diferencia entre los romanos y los judíos. ¿Y por qué les digo que se den cuenta de este detalle? Porque he escuchado allí a supuestos maestros, ¿no?, que a mi parecer no son otra cosa que judaizantes. No, hermano, es que él les hablaba a los creyentes en Roma, pero eran judíos, hermanos. Los creyentes en Roma eran judíos que se habían vuelto cristianos. No, eran romanos, eran gentiles. Por eso les está hablando acerca de los judíos, para que no se ensoberbezcan en contra de ellos. ¿Ok? Para que si en algún momento escuchan esa tonadita, estas cartas dirigidas a los creyentes en Roma, no era romanos, no era gentiles romanos, eran judíos que vivían en Roma, que eran cristianos. Lee un poquito y te das cuenta que no, porque está haciendo una diferenciación entre los que están recibiendo la carta y los judíos propiamente dicho. Si los que están recibiendo la carta fueran judíos, no haría esta diferenciación. No hablaría de ellos y de vosotros. Porque si todos son judíos, no haría esa diferenciación. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Claro, si uno lo observa, es tan sencillo pero tan profundo y complejo a la vez, que es genial, es perfecto. Es un plan de redención a prueba de tontos, a prueba de rebeldes, a prueba de idiotas, a prueba de todos. O sea, no hay alguien lo suficientemente malo que no pueda ser alcanzado por esa gracia. No hay alguien lo suficientemente tonto como para que no pueda acceder a esa gracia. No hay alguien lo suficientemente perdido, rebelde, perverso, pervertido, lo que quieran, para que Dios no pueda alcanzarlo. Es perfecto. ¿Quién entendió la mente? Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Vamos a dejarlo ahí. Continúas la próxima semana. Misma hora y mismo canal. Bendiciones.